Bueno, comentábamos la problemática de los problemas ortopédicos en recién nacidos, sobre todo surge por el hecho de que gran parte de los procesos de trauma o lesión al momento del nacimiento tienen un comportamiento benigno, tienen un comportamiento transitorio que obliga, independientemente de esta situación, a estar muy pendientes en el proceso de exploración física, que es vital, sobre todo para identificar en forma temprana, oportuna, aquellas condiciones de lesiones que presenta el neonato. Independiente de la condición de edad gestacional, peso, troficidad, siempre debemos tener pendiente esta situación, principalmente cuando nos enfrentamos a un neonato prematuro o cuando el neonato es un prematuro tardío y cubierto de vérmix gaseoso, no permite observar fácilmente las lesiones que habitualmente pueden presentarse, principalmente ante embarazos de alto riesgo, que son en algún momento sometidos a cesárea o parto instrumentado, sobre todo por periodo explosivo prolongado. Bajo esa situación siempre debemos tener en mente que el proceso de exploración física va de la mano en un proceso organizado para identificar cualquier tipo de lesión que se puede presentar en algún momento desde la cabeza, cara, obviamente, y siguiendo los segmentos corporales de arriba abajo hasta lo que se refiere a los pies. No olvidar el proceso de exploración neurológica que en algún momento nos sirve de punto de partida para determinar la potencial repercusión que se puede presentar en el neonato sometido a un evento difícil de nacimiento. El otro punto importante es el hecho de que la mayoría de los autores, desde el punto de vista pediátrico neonatal, neurológico y desde el punto de vista de estimulación neuromotora, establecen que el punto de partida más importante es determinar el factor de riesgo que tenemos en relación propiamente a lo que se refiere a los factores de tipo perinatal, en relación sobre todo a condiciones de nutrición en la madre, madre adolescente, desnutrida, madre con patología específica, madre con una pelvis estrecha, con procesos de desnutrición, desde el punto de vista del abordaje propiamente en la mujer embarazada, si es una madre con control prenatal adecuado o no, y en algún momento si tiene o no condiciones adicionales que expongan que ese neonato es un bebé prematuro o un bebé con un crecimiento intrauterino más acelerado o mayor al que se espera de acuerdo a la edad gestacional, igualmente nos sirve como punto para determinar la potencial fase de repercusión desde el punto de vista de lo que se refiere a cierto tipo de complicaciones al momento del nacimiento que nos pueden dar complicaciones de lesiones traumáticas en el recién nacido. Y por tanto, todo este proceso de evaluación prenatal de factores de riesgo al momento del nacimiento nos permite determinar si algo que observamos corresponde a una variante anatomofisiológica en el neonato o propiamente corresponde a una situación de lesión que se tiene que abordar en forma secuencial, sistemática, para determinar la comorbilidad en ese tipo de paciente. En las 2 semanas siguientes prácticamente vamos a tocar varios de los puntos interesantes en relación a ortopedia neonatal. En esta primera sesión observaremos específicamente gran parte de las lesiones benignas transitorias relacionadas al momento de nacer y sobre todo en relación a lesiones obstétricas y lo que se refiere a cefalohematoma, para posteriormente abordar en los siguientes días lesiones de mayor compromiso, lesiones o variantes anatómicas y lo que se refiere a lesiones neurológicas, además de enfermedades congénitas que se acompañan de lesiones musculoesqueléticas. ¿Cómo se define propiamente las lesiones por trauma obstétrico? Debemos tomar en cuenta que en los últimos 12, 13 años se ha modificado ese concepto de trauma obstétrico. Desde el punto de vista neonatal, lo vemos más que nada esta modificación a la definición operativa y conceptual como un intento de minimizar eso que en algún momento por un mal manejo obstétrico se puede dar y repercute en el neonato. Es un intento para minimizar o disminuir la carga desde el punto de vista de responsabilidad administrativa y asistencial que el ginecobstetra obviamente debe tener en la atención de los recién nacidos al momento del nacimiento.
Se define conceptualmente a este concepto de lesiones asociadas a la vía de nacimiento como todo proceso de lesión o trauma que se presenta tanto en la mujer embarazada que está dando a luz como en el neonato, producto del proceso normal de la progresión del trabajo de parto, ya sea en forma anatomofisiológica normal o por la manipulación que en algún momento se llega a dar por la tracción o la presión ante un periodo expulsivo prolongado o ante condiciones del neonato difíciles para el nacimiento sin ningún problema. Y este tipo de variedad en relación a las lesiones o a los traumas incluye todo aquel proceso fisiológico o patológico que puede conducir obviamente a una situación de mayor severidad en la repercusión en el neonato que está naciendo y que puede generarle secuelas en forma significativa. Esas lesiones obviamente pueden ser desde el punto de vista estricto, simplemente heridas, soluciones de continuidad, que puede ir sobre todo en el caso de cesáreas o parto instrumentado o cesárea con heridas o lesiones, el momento de la extracción, contusiones, equimosis, lesiones a nivel de tejido graso, lesiones craneales, faciales, musculoesqueléticas y obviamente a nivel de huesos largos, no se diga, y también lesiones intraabdominales o lesiones desde el punto de vista neurológico, no solo afectando cerebro, sino también vía nerviosa periférica, lo cual establece el nivel de importancia que se debe evaluar siempre en el proceso de recién nacido y contemplarlo como un evento de alta peligrosidad si es que estamos ante una situación de embarazo de alto riesgo con periodo expulsivo difícil o con una situación de nacimiento por urgencia, cesárea por urgencia. Desde el punto de vista epidemiológico, en nuestro medio nacional, el Instituto de Estudio para la Evaluación Epidemiológica y Geografía, el INEGI, en los últimos años prácticamente ha determinado que el nacimiento aproximadamente por cesáreas, si bien en algún momento en los últimos 2, 3 años ha disminuido ligeramente, tomemos en cuenta que en nuestra institución el número de cesáreas bajó de un 70-76% hasta un rango de un 25-30% en relación a las cesáreas, aunque del medio nacional la frecuencia de realización de cesáreas para el nacimiento de los bebés oscila en rangos de 50 al 70%. Y esto a nivel, desde el punto de vista asistencial, es un punto significativo que si bien tiene como objetivo también de acuerdo a la evaluación de la mujer embarazada de alto riesgo que requiere la atención por cesárea para el nacimiento de su producto, sí, si bien nos disminuye en algún momento cierto tipo de lesiones o traumas en el neonato, no debemos olvidar que lo exponen desde el punto de vista estricto a otro tipo de complicaciones, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista del riesgo de infección. Por otra parte, se ha establecido que el trauma obstétrico propiamente oscila en un rango de 30 hasta aproximadamente 50 por cada 1000 recién nacidos vivos. Y hay algunas series en donde establecen que simplemente lo que se refiere a un evento normal en relación a la presencia de caput succedaneum, las tasas de prevalencia oscilan en rangos de 30 hasta 50% de todos los embarazos nacidos por vía eutóxica. En México, finalmente, el trauma se considera en forma general del 2.1 al 40.2%, y eso hasta el nivel estadístico de hasta el 2015. Y es un punto importante que siempre debemos trabajar para identificando la problemática que tienen nuestras salas de tococirugía, en Seguro Social, en el ISSSTE, en Salubridad, en hospitales materno-infantiles de nuestro medio nacional. Siempre debemos tomar en cuenta eso, sobre todo para establecer patrones de programas para el mejor abordaje desde el punto de vista obstétrico, desde el punto de vista perinatal y desde el punto de vista de la atención del recién nacido, con la finalidad de identificar aquellas poblaciones de riesgo y que nos permita, entre otras cosas, al conocer mejor lo que tiene nuestra mujer embarazada, obvio, caracterizarla perfectamente para esos factores de riesgo, disminuirlos en lo posible, no solo porque algunas de las lesiones pueden ser benignas transitorias,
sino porque en algún momento esas lesiones benignas transitorias pueden acompañar a un neonato de alto riesgo con una comorbilidad de mayor severidad que sea conveniente llegar a manejar y abordar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. En esta casuística que observamos en la diapositiva, se observa prácticamente que el número total de egresos, de acuerdo al número total de egresos, el nacimiento con trauma obstétrico al momento de nacer en el recién nacido, tuvo prácticamente un porcentaje, un promedio de 1.6 por cada 1.000 recién nacidos que egresaron, con un número total para lo que se refiere al 2006 en la Unión Americana de aproximadamente 9.000 de la totalidad de aquellos que llegaron a nacer. En relación a quién se enfrenta más al trauma obstétrico, es evidente que, como siempre, los del sexo masculino somos los que tenemos mayor riesgo de presentar complicaciones, independientemente de que si tenemos un seguro de tipo médico privado o no lo tenemos. Prácticamente la presencia del daño por trauma obstétrico en el recién nacido es muy semejante para uno y para otro tipo de población. Enfocado desde el punto de vista del grupo racial, se ha definido que prácticamente igual no hay diferencia entre los de ascendencia asiática, hispánica o negros, en donde prácticamente la tasa de prevalencia es muy semejante en los tres grupos de población. Ahora bien, hablábamos de que hay factores predisponentes y esto es un punto llamativo que siempre debemos evaluar al momento en que estamos en una unidad tocoquirúrgica o en un área de consulta externa o hasta en un medio privado. Ya en los últimos 15 años prácticamente, ya la mayoría de los embarazos en forma privada, la pareja siempre acude al médico pediatra, neonatólogo, con la finalidad de que le dé un consejo desde el punto de vista perinatal, pero más apegado a lo neonatológico, no apegado a lo perinatal ginecobstétrico. Y con base en eso, obviamente, vamos evaluando de acuerdo a la información que tenemos si hay factores de tipo fetal, maternos, y potencialmente durante el trabajo de parto que se pueden presentar y que nos pueden traer como consecuencia cierta alteración desde el punto de vista de la morbilidad en ese neonato que está por nacer. Desde el punto de vista fetal, evidentemente la presencia de situaciones de retraso en el crecimiento o condiciones de macrosomía o en algún momento de hidrocefalia son elementos que nos pueden generar, sí, un elemento de información importante para hablarnos del alto riesgo que puede tener ese producto en el proceso de nacimiento, trayendo como consecuencia cierto tipo de lesión desde el punto de vista obstétrico, no solamente el riesgo de asfixia o de complicaciones al momento del nacer. Otro punto importante es todo ese proceso de evaluación que en el aspecto perinatal el ginecobstetra establece, la estimación correcta del peso y talla del paciente, el hecho de si es un bebé prematuro o de término, o si tiene una condición de embarazo múltiple, o si tiene o va con algún tipo de anormalidad fetal o congénita, que en algún momento nos puede ir llamando la atención para ir considerando y platicando con el ginecobstetra sobre las mejores condiciones en las cuales pueden nacer. Desde el punto de vista materno, no es lo mismo la mamá primigesta que la que ya es secundigesta o congesta 3, que nos llama también la atención, sobre todo para esperar mayor riesgo de morbilidad en aquellas de tipo primigesta. Talla baja, si tiene talla baja o no, si es una madre desnutrida, si tiene una pelvis estrecha, que ya en pocas ocasiones se evalúa desde el punto de vista de control prenatal, y que en algún momento nos llegan las pacientes, por ejemplo, a la institución perinato o al Seguro Social, sin conocimiento absoluto de la condición de embarazo y el seguimiento durante el embarazo, y que en algún momento, pues finalmente, después de un periodo de trabajo de parto prolongado, deciden cesárea, y ante una situación en donde el niño o el producto ya prácticamente se está encajando hacia la pelvis, y lo cual dificulta en algún momento ante una pelvis estrecha el proceso de nacimiento. La presencia de comorbilidades maternas es evidente desde el punto de vista de si es una madre con problemas de cardiopatía, nefropatía, enfermedades autoinmunes o condiciones adicionales de tipo hemodinámico que nos pueden dar complicaciones
y el nacimiento forzoso por cesárea, ya sea programada o en forma de urgencia, y la presencia ya del parto. Si se trata de un bebé que presenta que tiene una presentación anómala, podálica, transversa, y lo cual se ha establecido que aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de trauma obstétrico en forma significativa por la dificultad al momento del nacimiento, ya sea por cesárea o por vía vaginal. La presencia de maniobras obstétricas es evidente también si en algún momento se realizan por personal experto o no, si el parto es un parto instrumentado, si hay periodo explosivo rápido o prolongado, y en algún momento si tiene o no datos de oligohidramios que también generan mayor riesgo de morbilidad en el producto y no solamente en la mujer embarazada. Otro aspecto importante que no debemos olvidar es el hecho de que si bien el parto traumático, ya sea por vacuum, para extracción o por aplicación de forceps, genera un riesgo muy significativo. No olvidar que sobre todo la piel del neonato tiene una característica muy significativa en donde se define un patrón de inmadurez muy llamativo. Si bien la piel, obviamente las características de la piel en general de un niño de término tiene el mismo patrón de estructura que la piel del adulto, es una piel más sensible, es una piel más friable, sometida en algún momento a un mayor riesgo de trauma, sobre todo por las condiciones de pH, condiciones de si tiene o no vermes gaseosos, de si tiene o no el uso de antibióticos que modifican en forma significativa la estructura normal de la piel, y si en algún momento se ve sometido o no a procesos de tipo traumático. En esta diapositiva me encanta sobre todo porque establece del patrón de piel normal que se establece en la imagen de la izquierda, con todas las capas establecidas que conforman la epidermis, y ya en la foto de la imagen de la derecha, en donde se observa que sobre todo elementos de tipo traumático pueden, en cualquier grado de intensidad, pueden alterar obviamente el estrato córneo. Si partimos de esa situación, recordemos, el prematuro de 30 a 32 semanas apenas tiene 1 a 2 capas de estrato córneo en comparación a aquel niño, aquel prematuro de menos de 30 semanas, que no tiene capas de estrato córneo y que paulatinamente de los primeros 7 a 14 días va a ir conformando sus 7 a 10 capas de estrato córneo que van a ser características en el neonato de término al momento del nacimiento. Estas capas obviamente fácilmente pueden ser rotas, al igual que si hay un evento de daño celular por traumatismo, ya sea por aplicación de forceps, manipulación excesiva, compresión de la piel tan sensible que tiene el neonato, fácilmente podemos romper estas unidades celulares del estrato córneo, romper y llegar propiamente al estrato granuloso, y en algún momento, de acuerdo a la magnitud del traumatismo al cual se somete, aún en condiciones aparentemente de trabajo de parto con una buena evolución, podemos predisponer obviamente a una lesión más fácilmente establecida que genere, entre otras cosas, laceraciones, equimosis, hematomas o soluciones de continuidad que obviamente van a poner en riesgo para la estabilidad de esa piel o de esa condición de piel osteocartilaginosa que tiene el neonato propiamente al momento del nacimiento y que puede verse rota esa estabilidad o esa integridad, generando obviamente mayor tipo de lesiones y predisponer a otro tipo de complicaciones. Existen varias clasificaciones para determinar cómo se pueden graduar o caracterizar las lesiones asociadas a la vía de nacimiento. En esta clasificación que estamos presentando, parte simplemente del compromiso anatomo fisiológico en el recién nacido, y lo dividen en 4 puntos: los cutáneos, traumatismos o lesiones ortopédicas musculares, osteocartilaginosas, lesiones neurológicas, que contempla también asociación o no con síndromes congénitos adicionales de comportamiento musculoesquelética. De las primeras, los traumatismos o lesiones obstétricas cutáneas
comprenden directamente 5: la presencia de petequias, equimosis, hematomas, adiponecrosis cutánea y laceraciones, que es lo que vamos a ver hoy junto con caput y cefalohematoma. Las musculares comprenden hematomas y equimosis, que afectan traumatismos y que son de tipo traumatismos osteocartilaginosos, comprenden propiamente el caput, cefalohematoma y la presencia de fracturas, y las lesiones neurológicas, aquellas que comprometen el sistema nervioso central, periférico, y con componente de tipo orgánico, además de las lesiones asociadas a síndromes congénitos. Desde el primer punto, recordemos, para evaluar esta situación debe partirse la evaluación desde antes del nacimiento, estableciendo factores de riesgo. Al momento de nacer, cómo nació, qué tipo de características del trabajo de parto hubo, si fue un parto instrumentado difícil, si se aplicó o no forceps, si hubo un periodo de expulsión prolongado, que en algún momento nos hable y sugiera la presencia seguramente de evolución con caput sucedáneo o cefalohematoma, si hubo una manipulación agresiva o no, muy cruenta, de acuerdo a las manos que tiene el ginecobstetra, no solo en el obstetra varón, sino también en la mujer, que por la dificultad que tiene para la extracción, obviamente ante un problema en la madre, sí necesitó o requirió de alguna maniobra especial para el proceso de nacimiento del neonato. Al momento de que recibimos al bebé, es importante, sí, desde arriba hasta abajo, explorarlo, liberar hasta donde sea posible de aquel tipo de secreción y sobre todo el vermix hacia áreas que en algún momento nos pueden dar indicio de problemas, y ya obviamente esto repetirlo constantemente en las siguientes horas, ya en un área de transición o en un área de cunero fisiológico o patológico, buscando específicamente siempre las lesiones. No hay, recordemos, no hay exploraciones de rutina, no hay exploraciones que sean convencionalmente futiles o superficiales. Toda la exploración médica, pediátrica, neonatal, siempre va dirigida hacia buscar intencionadamente áreas de lesión, áreas de compromiso que nos permitan identificar aquella población de riesgo de aquella población que no tiene mayor riesgo y que independientemente de su condición de factor perinatal, de problema en la madre, siempre debemos buscar intencionadamente. ¿Qué pasa en relación con la primera serie de lesiones, la presencia de petequias? Se ha definido que estas pueden surgir no solamente al momento del trabajo de parto, expulsivo prolongado o parto difícil. Se puede presentar en cualquier segmento corporal del producto, y el punto interesante es que habitualmente se presentan en mayor proporción a nivel de cráneo, cara, y también obviamente a nivel de tronco. Puede ser producida en cosas con dos mecanismos fisiopatogénicamente hablando para que esto se presente. El primero es por el aumento de la presión intratorácica, que al aumentarlo en forma significativa durante el trabajo de parto puede generar aumento de la presión venosa capilar y generar pequeñas rupturas de vasos que generan, entre otras cosas, la presencia de petequias, sobre todo afectando esa zona visible de lo que corresponde la zona cercana al estrato córneo, lo cual va a traer como consecuencia así la presencia de puntilleo característico de petequias. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque esto se puede presentar no solamente en condiciones esperadas ante una mujer sin factores de peligro, pero también ante condiciones de la madre que coexistan con morbilidades de tipo coagulopatía, madres con trombocitopenia o madres preeclámpticas o con hipertensión. Y una condición que también resulta acompañante de este problema y que está relacionado con el mismo aspecto es la presencia circular de cordón enrollando cabecita o enrollando el cuerpo del producto. Punto importante es el hecho de que, como se establecía al principio y ustedes ya lo han conocido en su práctica de formación pediátrica, normalmente no requiere un tratamiento en especial, a menos de que coexista con una sospecha de coagulopatía, alteración plaquetaria o comorbilidades en el neonato por patología materna, pero habitualmente no requiere un tratamiento en especial. La evolución es benigna, transitoria, y un punto importante es que van a remitir aproximadamente en 72, máximo 96 horas de evolución. Por tanto, nada más hay que mantener la vigilancia, el cuidado normal del recién nacido,
en periodo de transición y obviamente dar el tratamiento que amerita de acuerdo a la patología de base o patología principal que pueda tener ese producto. El segundo tipo de lesión, las equimosis o hematomas, tienen un punto importante, sobre todo porque son más visibles, tienen una característica en donde son más llamativas y pueden representar una mayor fase de lesión. Fisiopatogénicamente hablando, obedecen su presentación a la presencia de extravasación de células sanguíneas hacia la piel, abarcando obviamente dermis y epidermis, y son lesiones habitualmente de más de 1 centímetro. Se pueden establecer en cualquier segmento corporal, principalmente en aquellas expuestas a una mayor compresión dentro del proceso de trabajo de parto, o dentro de la manipulación específicamente al momento de la extracción del producto. Y también pueden deberse a estasis venosa por congestión de vasos de cuello, sobre todo en aquellas presentaciones de cara o en aquellos que también tienen circular de cordón apretada a cuello. Se presenta también en partos traumáticos o con presentación podálica y de cara, comentábamos, y un punto importante es que se ha establecido que igual se pueden presentar en mayor proporción en los bebés prematuros. El diagnóstico para establecerlo es básicamente dado por la clínica y un punto importante es que mucho cuidado, sobre todo porque la asociación con condiciones de comorbilidad neurológica va aumentando en forma significativa conforme haya pasado mayor tiempo para la expulsión de ese producto y en algún momento también si es que tiene o correlaciona con algún otro tipo de comorbilidad materna que pueda representar un riesgo para el bebé que está naciendo. Habitualmente son lesiones que si descartamos cualquier tipo de compromiso en la evolución en los siguientes 5, 7, 8, 10 días, no deja ningún tipo de lesión más que la angustia para los padres y obviamente desde el punto de vista neonatal debemos siempre dar esa información sobre el riesgo y el pronóstico de tener mayores lesiones por el tipo de lesión obstétrica que se está presentando. No requiere tratamiento específico y la remisión habitualmente en 7 a 10 días hace que desaparezcan en un 80-90% la magnitud y la extensión de ese tipo de lesiones. Otro tipo de lesiones que se presentan a consecuencia de una manipulación cruenta al momento del nacimiento son la llamada adiponecrosis cutánea, que es una fase de lesión a nivel de tejido graso. Habitualmente se presentan principalmente en los recién nacidos de término o con condiciones de macrosomía, pues sobre todo por el proceso de extracción difícil. Y aquí un punto interesante es el hecho de que puede coexistir también con otro tipo de lesiones, en el caso del niño macrosómico, sobre todo si fue necesario la extracción con forceps o tuvo una condición de trauma al momento del nacimiento por periodo exclusivo prolongado y fisiopatogénicamente obedece, sobre todo por la presencia de hipoxia e isquemia local al momento en que es manipulado en la extracción, sobre todo del área del tronco o de las extremidades de este paciente. Puede presentarse también a través de lesiones por hipotermia en un sitio sometido previamente a una zona de fricción o de sujeción severa para la extracción de ese producto. Y por tanto, el mecanismo más importante, sobre todo parto traumático o presentación podálica o con forceps, es un elemento que nos puede generar ese tipo de lesión en forma llamativa. Más frecuente, ya decíamos, en el macrosómico del niño de término y desde el punto de vista de su presentación clínica, se ha establecido que habitualmente puede casi en el 40-50% de los casos no presentarse al momento del nacimiento, sí presentarse como una tumefacción o un aumento de la consistencia en algún segmento corporal, pero va a ser más evidente del segundo día hasta la sexta semana se han reportado eventos de adiponecrosis cutánea, teniendo la mayor presentación del sexto al 10º día de vida. ¿Sí? Tratamiento no requiere ningún tipo de tratamiento especial, habitualmente tiene una evolución benigna, nada más hay que verificar evidentemente que no genere mayor problema y desde el punto de vista estricto se ha observado que sí puede traer como consecuencia en esa zona cierta condición de lesión muscular, pero después del segundo mes a tercer mes de vida.
en donde puede existir también elementos de calcificación en esas zonas sometidas al proceso de lesión o necrosis a nivel de grasa, a nivel de grasa del el paciente sometido a este tipo de lesión. Punto más importante es, no requiere tratamiento y la remisión habitualmente que se da en el lapso de 10, máximo 14 días. De las laceraciones, un punto llamativo en relación a este aspecto es que si bien es muy llamativo sobre todo aquellas que tienen marcadas las hojas del forceps, que en algún momento se utilizaron para el periodo exclusivo prolongado o el hecho de que no progresaba el trabajo de parto, pueden ser producidos también por lesiones durante el proceso de atención durante cesárea por excesiva presión y profundidad con la cual se aplica evidentemente la sección con el bisturí. Pueden obedecer, entre otras cosas, a compresión por el instrumento. Y el punto más importante fisiopatogénicamente es la solución de continuidad en el caso del uso del forceps, perdón, de la herida dada por el bisturí, o puede ser a consecuencia de hipoxia e isquemia local generada por el proceso de nacimiento con el parto instrumentado con forceps. Secundario a partos traumáticos, cesárea, uso de forceps. Más frecuente su presencia en niños de término con macrosomía, aunque en el caso de las soluciones de continuidad también se pueden presentar hasta en el bebé prematuro. Pueden presentarse desde el nacimiento y habitualmente pueden afectar principalmente cara y piel cabelluda. Quitando las que tienen solución de continuidad y que comprometen más allá de 5 milímetros, quitando esas que sí no requiere tratamiento especial, más que vendoletes, aquellas que tienen mayor extensión y profundidad, evidentemente requieren el uso de una sutura especial para que no deje mayor tipo de lesión. No olvidar que debemos evaluar si compromete o no, dependiendo del sitio donde se ubica la lesión, si compromete o no alguna rama, ya sea a nivel del trigémino o del nervio facial, que puede en algún momento alterar la inervación de las áreas de sensibilidad y movilidad a nivel craneofacial. Punto importante es que este tipo de lesiones, las laceraciones, tienen y se ha determinado un riesgo 3 a 4 veces mayor de lesión neurológica, por lo cual hay que tener en mente siempre este proceso para determinar si estamos ante un paciente solo con trauma obstétrico, lesiones benignas transitorias, o propiamente estamos ante un paciente con mayor riesgo de repercusión neurológica. Otro tipo de lesiones que son más difíciles de presentar, pero se presentan sobre todo por ese aspecto de lesión obstétrica, ante una manipulación y un corte más profundo, sobre todo en casos de urgencia, son la presencia de las lesiones en ciertas áreas vitales que pueden corresponder directamente al área facial. En este caso que les presentamos, cabe mencionar que en este bebé que presentó una lesión prácticamente palpebral significativa durante el proceso de nacimiento por cesárea. Hay varios estudios en donde determinan que las lesiones oculares son rarísimas. Aquí en esta casuística determina que prácticamente se presenta aproximadamente las lesiones fetales en el 1.1% de los casos. Las lesiones oculares son muy raras de que se presenten, pero se van a presentar cuando en algún momento no hay esa adecuada planeación desde el punto de vista del trabajo obstétrico y obviamente generan una sección importante, significativa, muy profunda además para el nacimiento del producto sin medir las consecuencias y obviamente los resultados son estos. Las lesiones oculares, por ejemplo, en el caso que estamos observando, puede afectar no solamente piel, tejido celular subcutáneo, sino también conducto, que lo afectó, el conducto nasolagrimal. Y obviamente el punto más importante y significativo es que esto pudo haber sido más profundo y obviamente afectar desde el punto de vista neurológico tendón, lo cual hubiera implicado un manejo totalmente diferente al que se llegó a dar en este tipo de paciente. ¿Sí? El caso clínico que nos ocupa corresponde directamente a un bebé de 33 semanas de gestación, de un peso de 1,500, producto de embarazo gemelar,
y que fue sometido a cesárea por la planeación de un embarazo gemelar, con retraso en el crecimiento intrauterino, el bebé con SDR y ventilación invasiva por 4 días. Después del nacimiento por cesárea, cabe mencionar que fue observado evidentemente una lesión con solución de continuidad que afectaba piel, tejido celular subcutáneo y hasta área cercana al área muscular, pero en donde era muy notoria la presencia de una lesión que comprometía el conducto. Esto de una profundidad de aproximadamente 7 milímetros y de una longitud de 5 milímetros, observando que ya al momento de explorar en forma activa y pasiva, no observaban lesión mayor del tendón del canto medial y obviamente ya el proceso de reparación lo repararon sin mayor problema, pero no en forma inmediata. Esto se sometió hasta el 7º día de vida, manteniendo inicialmente con cuidado, aseo, con solución antiséptica diario y protección ocular con gotas oftálmicas de antiinflamatorio y antibiótico. El tratamiento que se utilizó fue simplemente colocar un conducto, un stent, que en algún momento generara la continuidad del conducto sin mayor problema. Se manejó antibiótico, tanto en forma tópica como en forma sistémica. Durante 10 días se estuvo manteniendo por dexametasona y no hubo mayor problema dentro de la evolución del bebé. Ese es uno de los casos en donde evidentemente todo evolucionó en forma favorable, generando, entre otras cosas, un bienestar mayor en el bebé y, obvio, con una vigilancia neurológica y un pronóstico prácticamente 100% dentro de los rangos de normalidad. En esta primera fase, entonces, ¿a qué conclusión llegamos desde el punto de vista de las lesiones primeras, benignas, transitorias en su mayoría, que debemos observar? La mayoría de ellas parte, obviamente, de un proceso de origen multifactorial, a pesar de que podamos tener una condición de riesgo de un trauma obstétrico evidente. Evidentemente, el punto más llamativo resulta claro por un aspecto. Parte de una mujer que seguramente tenía una condición de embarazo de alto riesgo, y este proceso de evaluación del riesgo, junto con el patrón materno, junto con el patrón de riesgo perinatal en el neonato, nos permiten identificar que evidentemente hay factores diversos que debemos siempre evaluar en todo tipo de neonato, en todo tipo de embarazo, para obviamente ir previendo la potencial fase de respuesta que vamos a tener al momento de recibir al recién nacido en la sala de tococirugía o en la sala de alojamiento conjunto o en el cunero fisiológico. Cada institución evidentemente debe identificar sus factores de riesgo más notoriamente establecidos en su unidad, y para lo cual siempre debemos tomar en cuenta que si bien el proceso de reanimación establece que en forma estricta mínimo debemos tener 2 personas para la asistencia del recién nacido, no solamente el punto importante es la atención en el proceso de reanimación cardiopulmonar, sino también la atención en la evaluación de la condición de riesgo, condición neonatal al momento de nacer y la condición de comorbilidad que puede tener ese neonato y que obligadamente debemos buscar en forma intencionada en el momento en que nace, pero también en cada fase de evaluación que tengamos que hacer a las 4, 6, 8, 10 o 12 horas o en forma continua ya en un servicio de cunero fisiológico o patológico. Y el punto llamativo es que debe realizarse una adecuada evaluación y exploración neonatal en el momento de reanimación y de la atención neonatal en cada momento. Bien. Bien, en esta primera fase, entonces, no sé si hay alguna pregunta de parte de los asistentes, doctores, para pasar a la segunda parte de esta primera presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Doctores? No, doctor. No, doctor, ninguna pregunta. Gracias. No. Bueno, pasamos a la segunda parte. Dentro de los eventos de trauma obstétrico, de los más llamativos y que igualmente se definen como benignos transitorios en la mayoría de los casos, el caput y el cefalohematoma corresponden a los 2 ejemplos más característicos que en algún momento sí alarman y angustian a todo papá,
sobre todo porque en muchos de ellos, a pesar de que saben que la mamá embarazada es una mamá bien nutrida, es una mamá que no tiene comorbilidad, aquellos que saben que su esposa o su pareja tiene una comorbilidad adicional, además de que está desnutrida o tiene condiciones de talla baja o pelvis estrecha, sí, no se explican en muchas ocasiones por qué tiene ese tipo de lesión, sobre todo porque se realiza el nacimiento o la atención del recién nacido en una sala hospitalaria. Y en teoría, pues una pareja va al hospital precisamente para que su bebé nazca en las mejores condiciones. Teniendo un buen o mal control, se ha establecido que de todos modos debemos buscar siempre lesiones obstétricas o trauma obstétrico o lesiones asociadas a la vía del nacimiento, que en algún momento obviamente pueden cambiar el panorama desde el punto de vista del bienestar del neonato. Vamos con la primera. Ya decíamos, trauma obstétrico o lesiones asociadas a la vía del nacimiento se presenta por el proceso de nacimiento, en donde influyen las fuerzas que intervienen dentro de la provisión del trabajo de parto y que pueden afectar al bebé, o bien la presencia necesaria de parto instrumentado, o bien la presencia de realización necesaria. Todo eso puede generar modificaciones significativas al bienestar desde el punto de vista de piel y músculo esquelético del bebé. Es frecuente la presencia de trauma obstétrico y se ha determinado, comentábamos, hasta un rango de, para algunas citas del 2%, para otros hasta 54% de los casos está asociado el trauma obstétrico. En el caso del caput sucedáneo, si partimos del hecho de que se presenta normalmente y básicamente a nivel del cráneo o de la piel cabelluda que recubre el cráneo, recordemos dos aspectos importantes. Primero, el perímetro cefálico tiene prácticamente una característica en donde la cuarta parte corresponde a la cabeza del largo total del cuerpo y que su circunferencia es igual al perímetro abdominal o al perímetro torácico, partiendo de ese perímetro fisiológico normal de 33 a 35 centímetros que tiene el recién nacido de término. Por tanto, es una estructura que en algún momento tiene una mayor dimensión y que forzosamente se va a ver sometida a modificaciones para el proceso de nacimiento por el canal vaginal, para el proceso de nacimiento. Esta situación genera que se moldee. Todos los bebés presentan moldeamiento, todos aquellos que nacen por vía eutóxica. Y por tanto, los huesos van a sufrir una modificación. En algún momento se van a traslapar o se van a montar uno sobre otro. Y ese moldeamiento va a generar, entre otras cosas, sí, esa modificación de la estructura generando un edema marcado que en algún momento tiene como consecuencia la protuberancia característica de lo que se refiere al caput sucedáneo. Ese cambio es temporal y desaparece unas cuantas horas después, eso ya lo sabemos, y sobre todo cuando los huesos recuperan su relación normal. En este estudio, para evaluar obviamente factores de riesgo, lo que se establece es directamente qué importancia tuvo los factores de riesgo en la mujer embarazada para explicar trauma obstétrico. Es un trabajo publicado hacia el 2013, en donde establecen la edad aproximada de la madre, la edad real, perdón, no aproximada, alrededor de 26 años de edad, la mayoría con un producto que iba en un rango de 1 hasta 5, partiendo de población mexicana, y con una mediana de 2, con control prenatal casi en el 95% de los casos, y en donde se establece que prácticamente no tuvieron trabajo de parto del 6%, un parto inducido en el 62%, espontáneo en el 32%. Hubo una duración de trabajo de parto aproximado de 6 horas, con límites o rangos de 2 a 11 horas. Fueron obtenidos por parto o vía vaginal o eutóxica en el 85% de los casos y por cesárea en el 15% de los casos. Y aquí lo que cabe mencionar desde el punto de vista de la indicación de la cesárea, desproporción cefalopélvica en el 6%, presentación pélvica 3%, iterativa 2%, aplicación de forceps, mucho ojo, casi en el 50% de los casos, ¿sí? Y con participación médica con diferentes niveles de jerarquía académica, hasta residentes de segundo y tercer año obstétrico,
en el casi 80% de los casos, lo cual establece que al menos eran atendidas esas mujeres por personal ginecobstétrico que ya tenía al menos más de un año de experiencia en la atención de mujeres embarazadas. ¿Qué tipo de lesiones se observaron en esta casuística? Prácticamente en la mayoría de los casos hubo en el 40% equimosis, erosiones, heridas cortantes, casi en un 60%, ¿sí? Y caput, junto con cefalohematoma, en un porcentaje de 25% y 3.5% de los casos. Fracturas no llegaron a superar más allá de 11-12%, y es un punto importante. En esta casuística, obviamente, con un porcentaje nada despreciable de lesiones de mayor compromiso. Establecieron que prácticamente los factores más riesgosos desde el punto de vista de la proporción o evaluación de razón de momios fue prácticamente la edad materna, menos de 20 años de edad, 16.3 veces se presentaron para generar un trauma obstétrico, más frecuentemente en la mujer que tenía esa condición de edad. Desproporción cefalopélvica se presentó asociado a trauma obstétrico en el 8.3% más frecuentemente en comparación a aquellas que no tenían desproporción cefalopélvica. Aplicación de forceps se acompañó más frecuentemente, hasta 9 veces más, en relación a la generación de lesiones desde el punto de vista obstétrica. Y productos en el rango casi de macrosómico, casi 7 veces más se presentó lesiones obstétricas en comparación a aquellos que no tenían esa condición de peso y troficidad. Los factores de riesgo, por tanto, ocupan un punto muy importante que debemos siempre tomar en cuenta, sobre todo en ese aspecto materno, fetal y de tipo obstétrico, para explicar en algún momento la potencial fase de resultado con un trauma obstétrico en el neonato, ya sea prematuro o de término. En esta otra casuística se observan prácticamente las barras en blanco, en donde se ejemplifica la utilización de forceps. Fue lo que más se acompañó dentro de la presencia de fracturas diversas, cefalohematoma, hemorragias subdurales, parálisis faciales, parálisis braquiales. Y lo que siguió en frecuencia de asociación fueron los procesos de extracción, ya sea con vacuum o con la aplicación en algún momento de otro mecanismo para la extracción del producto. Bien. Desde el punto de vista clínico, recordemos que el caput es una inflamación difusa, no tiene márgenes definidos, prácticamente afecta más allá de un área regional con dos estructuras, ya sea frontoparietal o parietoccipital o biparietal, y en algún momento se circunscribe estrictamente a lo que corresponde a la piel cabelluda del bebé. Afecta generalmente la parte de la cabeza que está progresando o protruyendo por el canal vaginal, aunque también se puede presentar en cualquier parte de la piel cabelluda, y característicamente se acompaña de una consistencia blanda, suave, esponjosa, que en algún momento permite dejar un godete positivo cuando dígito presionamos esa zona, dejando obviamente esa marca característica de la digitopresión con signo de godete positivo. Punto importante que se ha establecido desde el punto de vista de la progresión del trabajo de parto es que mientras más duren las membranas coriamnióticas que protegen al bebé, menos posibilidades existen de que se forme un caput sucedáneo, a menos de que obviamente la pelvis sea estrecha o exista desproporción cefalopélvica, pero aún así la probabilidad disminuye cuando estas membranas se mantienen intactas, sobre todo por su efecto amortiguador y protector del saco amniótico, sobre todo la estructura orgánica y musculoesquelética y craneal del producto. ¿Qué signología o qué cuadro clínico va a producir? Habitualmente se ha definido que no produce mayores datos de compromiso neurológico, no produce lesión desde el punto de vista neurológico, no produce ningún tipo de lesión asociada, excepto la presencia en algún momento de dolor. Y se ha establecido sobre todo no tanto por el caput como tal, sino el proceso de nacimiento con lesión tal vez de alguna fibra nerviosa que pudo haberse lesionado durante el moldeamiento desde el punto de vista de la estructura cartilaginosa del bebé.
Punto llamativo, recordemos el signo de Godete, sobre todo para la confirmación, y el hecho de que no respeta las suturas la presencia del caput sucedáneo, sino que es más difuso en su progresión y su presentación. Tratamiento no requiere tratamiento alguno. Hay que dar en algún momento analgésico si es que en algún momento el proceso de nacimiento a unas horas, 8 o 12 horas, muestra una persistencia de llanto o irritabilidad, sobre todo al momento de tocar cierta zona, y se define que eso es un punto importante, sobre todo porque nos obliga a descartar que no tenga otro tipo de lesión, independientemente del comportamiento con caput sucedáneo como diagnóstico de base a nivel del nacimiento. Ese tipo de lesión, obvio, va a ejercer o determinar un pronóstico favorable, no tiene daño neurológico secundario y no tiene ningún tipo de secuela a nivel de lo que es la piel cabelluda. Pasando al siguiente punto, la presencia de cefalohematoma es una lesión que se va a presentar igual a nivel de la piel cabelluda del bebé, pero obedece propiamente a una mayor fase de lesión, en donde la característica va a ser la existencia de una hemorragia subperióstica que se presenta obviamente abajo de la capa perióstica, está el periósteo, y obedece a un proceso de lesión con ruptura vascular que genera el acúmulo de sangre en esa zona. Y obviamente se identifica y se diferencia fácilmente de caput, sobre todo porque no sobrepasa los límites de las suturas, o las líneas de unión de los huesos del cráneo, sobre todo porque van a presentar bordes bien definidos que van a permitir determinar obviamente este tipo de problema. Si uno intenta la digitopresión para el godete, establecer el godete, se da cuenta que no tiene un signo de godete positivo y la frecuencia de presentación oscila de 0.4 hasta 2.5% en los recién nacidos vivos, y esta frecuencia de presentación puede aumentar hasta 3 veces cuando se utiliza en algún momento forceps o cuando el periodo exclusivo fue muy prolongado. Bien, otros aspectos interesantes es el hecho de que son lesiones muy localizadas y en la mayoría de los casos son unilaterales, aunque sí puede presentarse bilaterales, sobre todo cuando las crestas ilíacas son muy prominentes en ambos lados de lo que es el ilíaco de la mujer. Punto importante es el hecho de que no deja godete. La causa es evidente desde el punto de vista fisiopatogénico por la presión ejercida por el útero y las paredes vaginales sobre la cabeza del bebé o por el uso de forceps o ventosas. Punto llamativo es el hecho de que la piel que recubre el cefalohematoma puede estar sana, aunque si se trata de una piel sometida a la acción de las hojas del forceps, puede presentar además de esto una laceración significativa o una solución de continuidad en el caso de que haya sido una compresión muy severa. No va a presentar mayor tipo de complicación y obviamente hay que determinar si tiene o no algún otro tipo de compromiso desde el punto de vista neurológico. Aspecto llamativo es el hecho de que puede tardar desde semanas hasta 3 a 4 meses para la resolución completa de este tipo de lesión. ¿Qué complicaciones pueden existir? Si bien en la mayoría de los casos no va a presentar algún tipo de compromiso neurológico, siempre debemos buscar que no tenga hemorragias más profundas. Lo más llamativo es que puede tener hemorragia subgaleal más frecuentemente que en el caso de un caput sucedáneo, y que en algún momento la acumulación de la sangre puede ser grande y puede presentar anemia o hiperbilirubinemia en forma más llamativa que lo que es un caput sucedáneo, sobre todo por la sangre acumulada que al momento en que es hemolizada sí va a liberar mayor cantidad de bilirrubina, y esto es un punto llamativo. ¿Cuáles son las venas que en algún momento van a ser sometidas a esa brusca lesión con paso y fuga de sangre? Y eso es una pregunta que normalmente se hace. Si bien están bien nutridos, lo que corresponde al periósteo, y este periósteo puede ser lesionado por los mecanismos ya comentados para la formación del cefalohematoma, y parte de la lesión que se presenta en las venas diploicas
que están conformando parte de la irrigación y el trayecto venoso a nivel de estas zonas del periósteo, y junto con las venas, estas venas diploicas, junto con las tributarias de la vena temporal superficial y las venas emisarias, son las encargadas de que al romperse o fisurarse o lesionarse, esa lesión endotelial deja escapar material sanguíneo característico del acúmulo de sangre subperióstico que conforma a lo que es el cefalohematoma. Esa es una pregunta de examen que siempre hay que recordar en ese aspecto. ¿A qué se debe la sangre o de dónde procede la sangre del cefalohematoma? De los tres componentes vasculares que en algún momento recogen sangre de esa zona: venas diploicas, venas temporales o las venas emisarias que pueden ser lesionadas. Bien. Bueno, para reforzar lo que acabamos de comentar, diferencias entre el caput y el cefalohematoma. Caput no tiene presencia de sangrado, solo es edema, no compromete el periósteo en absoluto y es un proceso difuso con signo de Godete positivo y desaparece de horas hasta máximo 5 a 7 días. Cefalohematoma parte de un proceso de sangrado subperióstico con acúmulo de sangre, que puede ser leve o severo. Habitualmente se circunscribe a las suturas de bordes bien definidos y sobre todo va a incrementarse en algún momento del primero al tercer día. Tarda para desaparecer desde semanas hasta 2 a 3 meses y debemos buscar siempre si tiene o no asociación con daño neurológico, además de comorbilidad de tipo anemia o hiperbilirubinemia, además de la presencia de dolor. Para reforzar la diferencia, aquí se aprecia directamente un estudio de ultrasonido y de resonancia en donde al ejemplificar lo que sucede con el caput succedaneum, se observa nada más la presencia del aumento de volumen que compromete solamente tejido epidérmico y sin ningún tipo de lesión asociada. Aquí en esta imagen de tipo C, además de que ya no se observa lo que sucede del caput, sí se observa una hemorragia subgaleal mínima que está obviamente reforzada y más marcada con la flechita, sin mayor problema. En esta imagen E se observa obviamente parte de lo que, mínimamente se observa parte de lo que es el caput, pero sí se observa la presencia de una hemorragia subgaleal que separa y que es marcada por las flechitas igualmente en forma significativa. Ahora, la presencia del cefalohematoma, por otra parte, no solamente permite observar a nivel de lo que corresponde al macizo craneal, la presencia de obviamente ciertas áreas de calcificación ya en una sangre que está acumulada, la presencia obviamente de una lesión importante con acúmulo de sangre, calcificaciones marcadas. En esta imagen ya del lado izquierdo, donde se aprecia directamente una zona que compromete, en una imagen en tercera dimensión, en donde se observa directamente la lesión que directamente afectó el subperiósteo, y en esta otra imagen, donde se observa cómo va después de varias semanas, una semana después, propiamente, se observa obviamente la sangre cómo se mantiene acumulada, pero sin mayor compromiso desde el punto de vista de lo que es la integridad del parénquima cerebral. Bien, en ese aspecto, ¿qué debemos hacer entonces? Para todo tipo de lesión obstétrica que se presente en el bebé, sea benigna transitoria, con lesiones de tipo equimosis, petequias, laceraciones o necrosis grasa, o bien la presencia de cefalohematoma o caput succedaneum, no olvidar que finalmente el proceso de evaluación en este tipo de pacientes va a permitir establecer un diagnóstico más preciso de comorbilidades adicionales con base en la evaluación completa e integral, determinando el riesgo perinatal, el riesgo durante el proceso de nacimiento, al momento en que el neonato nace, establecer si tiene o no con exploración física una condición clínica adecuada o inadecuada y determinar estudios complementarios de acuerdo a la patología que tenga. Nunca, nunca en el caso de las lesiones benignas transitorias ortopédicas o bien obstétricas en el bebé que acaba de nacer, vamos a tener solamente condiciones de lesión a nivel craneofacial o bien transitorias en el área de la piel.
siempre debemos buscar forzosamente patología principal o patología de comorbilidad que nos determine la necesidad o no de estudios complementarios, que de acuerdo a la condición del bebé, nosotros podemos buscar intencionadamente. Podemos ser suficientemente acuciosos, ya sea para buscar si amerita placa radiográfica, ya sea craneal, si sospechamos la presencia de fractura, ultrasonido, si sospechamos no solo lesión por caput o cefalohematoma, sino lesiones más profundas. En el caso dado del neonato con asfixia o apagar bajo, obviamente utilizarlo. Si tenemos un bebé que tiene el antecedente de preeclampsia, no olvidarnos que no solamente es el defecto estructural o el daño estructural que debemos buscar desde el punto de vista óseo y ultrasonido a nivel parenquimatoso cerebral, sino también buscando obviamente variaciones en el flujo sanguíneo cerebral, de arteria cerebral anterior, media y posterior. Y TAC y resonancia, dejarlas obviamente en caso de que se sospeche un mayor compromiso o el neonato nos esté exhibiendo compromiso neurológico con la presencia de estado de choque o estado de convulsiones, lo cual nos va a permitir llegar de la mano hacia un tratamiento para la patología principal y de la comorbilidad en aquel neonato que exhibe datos de lesiones obstétricas conceptualizadas como lesiones asociadas a la vía de nacimiento. No olvidar esta situación. Bien, con esta última, pues damos por terminado la primera presentación. No sé si hay alguna pregunta dentro de los asistentes, doctores. No, doctor, muchas gracias. Doctores, ¿alguien más? Doctor, yo solo Voy a tengo una dejar, pregunta, no mande, sé si, mande. de la necrosis grasa, no sé cómo se palpa, creo que nunca me ha tocado una. Es muy interesante. De las imágenes que normalmente podemos observar, si recuerdan, puede presentarse, lo mencionábamos, desde prácticamente los primeros 2 días hasta prácticamente semanas después. Esto habitualmente lo observamos cuando en algún momento hubo un parto difícil, y en algún momento se sometió a ese proceso, a esa zona de piel, ya sea de extremidades o del tronco, a un proceso de fricción excesiva. Sobre todo esto lo hemos visto cuando el neonato está mucho tiempo en una zona sometida a una gran fricción o compresión de su área de piel. Y se observa con una consistencia más aumentada, no tiene bordes bien definidos, se delimita sobre todo porque es una zona eritematosa de consistencia aumentada y que evidentemente hay que seguirla, sobre todo porque puede evolucionar a lesión grasa y necrosis grasa por el término que se ha acuñado. Solamente le puedo decir que tiene una característica en donde se observa como pequeños acúmulos de consistencia aumentada que no modifican mayormente la estructura. Desde el punto de vista neurológico hay buena sensibilidad, desde el punto de vista de integridad del área costal sobre el cual se deposita, por ejemplo, en la imagen que observamos aquí, no hay ningún tipo de lesión, hay buena movilidad y no representa mayor problema desde el punto de vista del manejo. Va a ser mucho más notorio del 6º al 10º día, de ahí la importancia que tiene ir observando este tipo de lesión, sobre todo si en una exploración inicial no se observaba más que una zona eritematosa o con aumento leve de la consistencia en cierta área, sobre todo del dorso del bebé. Se va a observar paulatinamente y aquí se observa apenas se observan ciertas zonas protuberantes, eritematosas, que obviamente obedecen a ese tipo de lesión que en forma temprana se llegó a observar, sobre todo por compresión y frotamiento severo de esa zona, sobre todo en el proceso de reanimación en el bebé. No le podría decir más, y son muy notorias. No es la imagen que observamos en la imagen superior, en donde sí se observa una compresión brusca, ¿no?, al momento de nacer en el bebé, con lesión obviamente grasa, y que obviamente para descartar también que no se tratara de un hemangioma cavernoso, se tomó una pequeña biopsia y se encontró que exclusivamente era adipocitos con zonas de necrosis en grado variable, con proliferación mínima linfocitaria, pero no tenía
ningún tipo de trayectos vasculares de tipo nevocavernoso, ¿sí? Que aquí era uno de los diagnósticos diferenciales a realizar. Se observa obviamente una característica muy semejante. Y desde el punto de vista de piel, que no se justificaría biopsia de piel, lo que se encuentra es una simplemente presencia de necrosis grasa o lesión de adipocitos, específicamente con proliferación linfocitaria, pero no más. ¿Sí? No sé si le precisé o le hice más confusión a la No, sí, pregunta, doctor, doctora. gracias. Solo una, ¿les duele? ¿Es dolorosa? No duele. No duele. Sí, es un punto llamativo, no genera dolor. Gracias. Grande. ¿Alguna pregunta? Doctores, los que sigan. No, doctor, gracias. No, doctor, Bueno, gracias. bueno, Gracias. pues ante todo, un gusto.